Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más otra sesión del ciclo de charlas del Grupo RIMAT. La segunda sesión, o sea, la segunda de este segundo ciclo del año. Antes de comenzar, quiero darles pues la bienvenida y las gracias por estar acá presentes. Sabemos que pues es un esfuerzo estarse en estas horas eh, para estos eventos. Antes de comenzar formalmente, quiero extenderles las invitaciones, pues debido a todo lo que ha pasado en Colombia. Si pueden, si están sus capacidades, pues que colaboren con lo que puedan. Pues, si pueden donar sangre, si pueden donar cosas, la pueden hacer. Siempre hay instituciones que lo hacen, pues los invito a que averigüen y si pueden, donen. Bueno, pues para no darle más alargue a esto. Como siempre, les quiero agradecer por todo, por estar acá. Quiero dar un especial agradecimiento a las empresas que nos apoyan en este proyecto y pues por las cuales hemos podido seguir haciendo esto. La primera es Comercializadora Cibar, la cual es una distribuidora de ferreterías, la cual tiene un enfoque tecnológico y eso es algo novedoso en ese campo. Y la segunda es Coltec, que es una empresa que brinda soluciones tecnológicas a otras empresas. Entonces, si quieren saber más de ellos, pues pueden visitar las páginas oficiales. ¿Listo? Sobre el expositor del día de hoy. Hoy tenemos el honor de contar con nuestra primera charla a Juan Sebastián Caballero, quien nos compartirá su charla on the cyclic structure of the symmetric tensor power of permutations. Para que conozcan un poco más, Juan Sebastián es matemático de la Universidad Sergio Arboleda y estudiante de la Maestría de Matemáticas en la Universidad de los Andes. Sus áreas de interés académicos se concentran en topología, combinatoria y en análisis y física. Y actualmente cuenta con un preprint en el área de combinatoria relacionado con el tema del cual nos va a compartir en esta charla. Entonces, sin nada más que decir, eh, Sebastián, este es tu espacio. Bienvenido. Listo, muchas gracias, Joan. Muchas gracias al grupo RIMAT, pues, por esta invitación. Voy a apagar mi cámara, pues, para evitar de pronto saturar un poquito la conexión y agradecerles en serio por este espacio y feliz de poder exponer un poquito de este trabajo que he venido haciendo. Entonces, empezando un poquito con la charla de hoy, pues vamos, digamos que la di en cuatro partes. Voy a hacer una introducción un poquito rápida a lo que viene siendo el problema el cual tratamos. Luego, pues voy a introducir algunos conceptos básicos y ya después nos vamos a ir como a las dos partes grandes de esta charla y pues del trabajo que estuvimos haciendo. Entonces, digamos que todo empieza en 2026 cuando Diego Villamizar, que es un profesor de la Sergio Arboleda, con quien pues llegué a trabajar pues la verdad que igual es una persona que admiro mucho y que me ayudó mucho a trabajar en diferentes temas de combinatoria y de computación, pues sacó como un paper en el cual hablaba junto con otras personas, definían lo que era la potencia tensorial simétrica de un grafo. Entonces lo que hacían era, cogen el grafo, cogen su matriz de adyacencia y lo que hacen es coger esa matriz de adyacencia, multiplicarla tensorialmente consigo misma y simetrizar eso. Ya sabemos que el producto de tensores no es conmutativo, entonces la idea era volverlo, o sea, volverlo como una versión conmutativa, simetrizando eso. Entonces, digamos que eso es como más o menos un poquito los detalles. Y en el paper, pues ellos llegan a esta fórmula, la cual le permite a uno computar, entre comillas, rápidamente la potencia tensorial simétrica de cualquier matriz, la cual es, o sea, uno la computa por entradas, entonces la entrada y la fila I, la columna J, es 1 sobre la raíz de los coeficientes multinomiales de esto que en pocos momentos va a definir, sobre la sumatoria de unas órbitas, y lo que uno hace ahí es como simetrizar un poquito lo que está pasando con la matriz. Entonces, digamos que el paper es un paper muy bonito de leer, sacan muchas propiedades relacionadas principalmente con grafos. Y al final del paper, pues ellos terminan proponiendo qué pasa si uno no considera ya un grafo, sino que uno considera una permutación.
Entonces, de hecho, en el apéndice del paper, ellos muestran que cuando uno coge una matriz de permutación, cuando uno coge su potencia tensorial simétrica, eso justamente es otra matriz de permutación. Y pues la pregunta es si uno puede deducir propiedades algebraicas y combinatorias de esa permutación que resulta al hacer la potencia a partir de la estructura que tiene la permutación original. Y digamos que eso fue como el trabajo que realizamos con Diego Villamizar. Hay una foto de Diego. Y pues el objetivo de esta charla, pues exponerles hoy un poquito lo que se hizo. Entonces, digamos que a lo largo de esta charla, pues voy a introducir un poquito, primero voy a introducir un poquito de notación. Entonces, cajita de n va a ser el conjunto de los n primeros números positivos, o sea, 1, 2 hasta n. CNK va a ser el conjunto de todas las composiciones de K de tamaño n. Acá las representamos como multiconjuntos. Entonces, por ejemplo, C de 3, 2 son n es 3, entonces yo puedo escoger números entre 1 y 3 y K es 2, entonces yo quiero escoger exactamente dos elementos. Y acá están listados todos los elementos de C32. Digamos que si uno realiza un argumento combinatorio con estrellas y barras, pues llega a que el cardinal de CNK es n más k menos 1 combinado n menos 1, es decir, tenemos ese número de composiciones de k de tamaño n. Y sobre ese conjunto vamos a inducir un orden en el cual una composición X es menor que una composición Y si el número de elementos diferentes de X es menor que el número de elementos diferentes o únicos de Y en caso de que tengan la misma cantidad de elementos, desempatamos por el orden lexicográfico. Y por último, dada una composición, vamos a definir el vector M, que me cuenta las multiplicidades como un vector de n componentes, en la cual la componente iésima me cuenta el número de veces que aparece i en esa composición. Entonces, por ejemplo, para la composición 2, 3, como tengo una vez el 2, una vez el 3 y 0 veces el 1, queda 0, 1, 1. Y para 1, 1, como tengo dos veces el 1 y no tengo nada más, el vector me queda 2, 0, 0. Entonces, eso nos permite un poquito interpretar esta fórmula. Lo que uno está haciendo sobre esta fórmula es sumar sobre las composiciones. Entonces, esto acá es el coeficiente multinomial. Y digamos que uno termina sumando sobre todas las formas en las que uno puede representar por el orden las composiciones que tenemos acá. Entonces, pasando un poquito a los conceptos que necesitamos, pues primero una permutación. Una permutación es una función biyectiva de cajita n a cajita n y todo el grupo de permutaciones se nota por Sn. Entonces, uno puede escribir una permutación listando sus imágenes, es decir, podemos escribir la imagen de 1, luego la imagen de 2 y así hasta la imagen de n. O la otra es que uno puede definir, uno puede descomponer una permutación en ciclos, entonces vamos a usar la notación usual también para cuando uno descompone en ciclos la permutación. Y para una permutación se define el orden de esa permutación como el menor entero positivo n, tal que cuando yo compongo la permutación consigo misma n veces, me da la identidad, donde la identidad pues manda cada elemento a sí mismo. Entonces, y lo otro es que vamos a asociarle a una permutación un vector de ciclos, en el cual es un vector de n componentes también, y la componente iésima me va a contar el número de ciclos de tamaño i que yo tengo en sigma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta permutación de acá que vemos en pantalla, esta permutación está en S9, es decir, yo tengo 9 elementos. Por ejemplo, la imagen de 1 es 4, la imagen de 8 es el mismo 8, su descomposición en ciclos está por 1, 4, 5. Este es un ciclo de tamaño 3, 2, 6, un ciclo de tamaño 2, 3, que es un ciclo de tamaño 1, 7, 9, ciclo de tamaño 2, y 8, que es un ciclo de tamaño 1. Uno, pues, digamos, saca estos ciclos, empezando, por ejemplo, voy en 1, 1 va a 4, 4 a 5, y 5 a 1, ahí cerré un ciclo. Entonces, esa es un poquito como la idea de dónde sale. Y el orden de esta permutación es 6. Es decir, si yo compongo esta permutación consigo misma 6 veces, obtengo la identidad y es el menor número que me permite hacer eso. Por otra parte, el vector de ciclos que a uno le queda, pues es, yo tengo dos ciclos de tamaño 1,
Entonces, la primera componente es 2, tengo dos ciclos de tamaño 2, la segunda componente es 2 y tengo un ciclo de tamaño 3, lo que me genera un 1 acá. Y pues como ya no tengo más elementos, el resto quedan en ceros. Y una permutación uno la puede representar a partir de una matriz. Entonces, uno representa una permutación con una matriz de tamaño n por n, de forma que en la entrada ij voy a poner un 1 si sigma i es igual a j y 0 si no. Cuando uno hace esto y, digamos, y coge esa matriz y la multiplica por un vector, lo que hace la matriz al multiplicarla por el vector es permutar los elementos que yo tengo en el vector, es decir, me está dando el orden que induce esa permutación. Y pues vamos a hablar de los valores de la permutación, como los valores de esa matriz. Un hecho, digamos, de álgebra lineal es que pues esta matriz es ortogonal, su inversa es la traspuesta, y uno multiplica la traspuesta y la matriz y le da la identidad, y pues entonces tiene n eigenvalores que le induce a uno una base de n eigenvectores. Algo muy útil y que vamos a estar usando más adelante es que si yo tengo una permutación, entonces cada vez que yo tengo un ciclo de longitud L, eso me va a sumar a las multiplicidades de las Lésimas raíces de la unidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ciclo de acá, que es esta permutación de acá, que es un ciclo de tamaño 4 y un ciclo de tamaño 6, entonces los eigenvalores que va a tener son las raíces cuartas de la unidad y las raíces sextas de la unidad. Cuando, digamos, en este ejemplo, uno termina computando quiénes son todas ellas, vemos que el 1 aparece con multiplicidad 2, el menos 1 aparece con multiplicidad 2 y el resto de raíces aparecen con multiplicidad 1 para terminar sumando al final 10. Digamos que un hecho curioso es que, o pues hecho de pronto importante, es que la multiplicidad de 1 le dice a uno cuántos ciclos hay en la permutación, y por ejemplo la multiplicidad de menos 1 le dice a uno cuántos ciclos de tamaño par hay en la descomposición de la permutación. A partir de eso, pues como ya tenemos cómo representar a una permutación con una matriz y pues ya sabemos sacarle la potencia tensorial simétrica a una matriz, lo que vamos a hacer para sacárselo a una permutación es coger la matriz asociada a la permutación, elevarlo a la potencia tensorial simétrica y eso, digamos, uno puede mostrar que eso le da justamente a uno una matriz de permutación. Entonces, esa matriz de permutación es la que vamos a denotar por sigma elevado a la k, que donde este puntico dentro del círculo pues representa el producto tensorial simétrico. Entonces, como un ejemplo, si uno tiene 3, 1, 2, entonces su matriz de permutación se ve así. Entonces, el 1 tiene como imagen al 3. Entonces, en la fila 1 tengo que poner un 1 en la tercera columna y el resto quedan en ceros. El 2 tiene como imagen al 1, entonces pongo un 1 en la columna 1 y el 3 tiene como elemento al 2, entonces pongo un 1 en la columna 2. Cuando uno utiliza esta fórmula que vimos anteriormente, esta acá, para computar cuánto va la matriz, nos da esta matriz de acá, que efectivamente es la matriz que es una matriz de permutación. Y si miramos el orden que teníamos, que inducimos sobre las composiciones, la permutación la podemos representar como 3, 1, 2, 5, 6, 4. Otra forma en la que uno puede ver esto de una manera un poquito más combinatoria o algebraica es considerar cómo actúa la potencia tensorial simétrica sobre las composiciones. Entonces, lo que hace la potencia tensorial simétrica es coge una composición y empieza a actuar diagonalmente sobre cada uno de sus elementos. Entonces, de nuevo, si yo tengo, por ejemplo, 3, 1, 2, entonces acá están las 6 composiciones que tenía 3, 2 y digamos, por ejemplo, 1, 1, la imagen de 1 es 3, entonces va a ir a 3, 3. 2, 2, la imagen del 2 es 1, entonces va a ir a 1, 1, lo mismo con 3, 3. Y ahora, por ejemplo, acá tengo 1, 2, la imagen del 2, del 1 es 3, la imagen del 2 es 1, y digamos que esto es lo mismo que tener 1, 3. Y hago eso con cada una de las composiciones. Y eso pues es una permutación, y cuando uno mira también el orden que inducimos sobre las composiciones es equivalente a la permutación que sacamos de forma matricial.
uno de las primeras propiedades que uno puede decir es que el orden se respeta cuando uno eleva la potencia simétrica. Digamos que la idea de la demostración es que ya vimos que la potencia tensorial simétrica actúa diagonalmente sobre los elementos. Entonces, en particular, pues uno va a tener las composiciones que son tener k veces, el i, como por ejemplo cuando teníamos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Eso lo que está haciendo es meter la permutación dentro de su potencia tensorial simétrica. Luego, el orden va a estar acotado por debajo, justamente por el orden de la permutación, y pues va a estar acotado por arriba. Cuando uno actúa diagonalmente, pues el orden va a hacer que cada uno vaya de la identidad, entonces también lo acota por derecha. Entonces, a la final, tienen que ser iguales. Antes de seguir mirando un poquito de propiedades, pues necesito otros objetos a introducir. El primero es el polinomio simétrico homogéneo con n variables, el cual se define como todos los posibles monomios, como la suma de todos los posibles monomios que yo puedo hacer cuando tomo composiciones de tamaño k, de tamaño n de k. Entonces, por ejemplo, el polinomio simétrico homogéneo completo en tres variables, el segundo es acá yo quiero que todos me queden con grado 2, eso es lo que significa que sea homogéneo, entonces todos van a tener exponente 2, y cuando tomo las posibles composiciones, pues tengo la composición 1, 1, que me da x1 al cuadrado, tengo la composición 2, 2, que me da x2 al cuadrado, 3, 3 me da x3 al cuadrado, 1, 2 me da 1, x1, x2, y así sucesivamente. Y digamos que se llama simétrico además porque si yo permuto el orden de las variables acá, como se las estoy pasando a la función, va a seguir siendo la misma función, el mismo polinomio. Como hecho necesario, pues el primero es esta recursión que uno tiene con el polinomio simétrico homogéneo, en donde yo lo puedo calcular a partir de descomponerlo en dos partes. Entonces, si yo tengo mi polinomio simétrico homogéneo de grado k, y yo sé que, por ejemplo, puedo sacar o sea, este XL es una de las variables que yo quisiera sacar, entonces lo que puedo hacer es descomponerlo como el polinomio simétrico homogéneo de grado K, quitando a esa variable XL, más XL por el polinomio simétrico completo con las mismas variables, pero de un grado menor. Digamos que eso no es muy difícil de ver, la idea es uno en la definición, mira si en la composición tiene AXL o no. Si no tiene XL, sigue siendo de grado K el monomio que tengo, entonces me queda este lado izquierdo. Y si tiene XL, factorizo ese XL y me queda una composición de un monomio de grado K-1, que es este término de acá. Y una de las proposiciones que probaron en el paper original era que si uno tiene una matriz, entonces la traza de la matriz de la, de la potencia tensorial simétrica de la matriz es coger los eigenvalores y evaluarlos en el polinomio homogéneo completo simétrico. Entonces, a partir de esto, pues ahora vamos al problema principal que buscamos resolver, y es la cantidad de puntos fijos que tiene una permutación cuando uno la eleva. Entonces, definimos la cantidad de puntos fijos como los elementos que no se mueven cuando yo aplico la permutación, y la vamos a denotar por fix. Esto justamente pues corresponde a los ciclos de tamaño 1 de sigma, que son justamente los que no se mueven porque van a sí mismos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la permutación 2, 1, 3, 6, 4, 3, 6, 5, 4, el fix va a ser 2, ya que los puntos fijos que tengo son 3, el 3 está en la posición 3 y el 5 que está en la posición 5. El resto de elementos, como no están en la posición que deberían estar, pues no son puntos fijos. Entonces, la pregunta fundamental que nos planteamos es, ¿uno puede determinar cuánto es el fix de la potencia tensorial simétrica a partir de lo que uno sabe de la información de ciclos de sigma? Y pues digamos que en general uno podría preguntarse no solo el fix, sino la estructura de ciclos que tiene como tal la potencia tensorial simétrica. Entonces, por ejemplo, una fácil es coger la identidad y ver qué pasa. Pues la identidad de la potencia tensorial simétrica sigue siendo la identidad, solo que ahora pues de la dimensión que nos queda. Entonces tiene todos los puntos fijos, que pues son el número de composiciones, que como ya vimos es n más k menos 1 combinado n menos 1. Digamos que a partir de esto, pues pasamos primero a ver qué pasa con las involuciones, es decir,
con permutaciones que yo puedo escribir únicamente como puntos fijos y como producto y como ciclos de tamaño 2. Entonces, si yo tengo una permutación que tiene R ciclos de tamaño 2, A1, B1, A2, B2, hasta RBR, donde todos estos elementos son diferentes, yo puedo calcular el fix a partir de esta fórmula acá. Digamos que la idea de la demostración es que cuando uno quiere construir un punto fijo, viéndolo como la acción que tiene sobre las composiciones, hay que garantizar que en ese punto fijo la cantidad de veces que aparece ahí sea igual a la cantidad de veces que aparece BI. Es decir, para A1 tiene que aparecer la misma cantidad de veces que B1, A2 tiene que aparecer la misma cantidad de veces que B2. Entonces, hay que analizar qué pasa con la multiplicidad de A sub I. Entonces, si llamamos QI a la multiplicidad de A sub I, lo que hacemos es sumar todas estas multiplicidades y hay L más R menos 1 combinado L, formas de escoger estas multiplicidades y eso nos da este primer término acá. Este segundo término aparece cuando yo le quito esos elementos que yo ya escogí. Como estoy escogiendo las multiplicidades de A, también estoy escogiendo las multiplicidades de B. Entonces tengo que quitar no L, sino 2L elementos para terminar de ver cómo puedo repartir el resto para la composición. Y esto lo sumo sobre todos los valores posibles de L, que van desde 0 hasta K medios piso, pues justamente porque tengo ciclos de tamaño 2, ¿no? Digamos que a partir de esto, pues uno puede ver que cuando uno tiene un solo ciclo de tamaño 1, la fórmula se reduce simplemente a esto de acá. Y otra, digamos que una forma interesante también de hacer esta cuenta es, ya vimos que la multiplicidad, el fix, es en general la traza de la matriz de permutación. Entonces lo que podemos sacar es la traza de la potencia tensorial simétrica. Cuando yo tengo un solo ciclo de tamaño 2, entonces voy a tener n-1 eigenvalores de n-1 unos como eigenvalores, porque tengo un 1 por cada ciclo y tengo n-1 ciclos, que son los puntos fijos y un ciclo de tamaño 2. Y un menos 1 con multiplicidad 1 porque tengo exactamente un ciclo de tamaño par. Entonces, cuando uno aplica justamente esta proposición que vimos acá, computa el fix de esto le da el polinomio simétrico homogéneo evaluado en un montón de unos y un menos uno. Luego lo que uno puede hacer es, se queda solo con el uno, entonces el menos uno pasa aparte y lo que uno puede hacer es jugar con quién puede ser este valor de AN. Entonces parametrizamos esta sumatoria desde L igual a 0 hasta acá y el resto va a ser un 1, que debería estar ahí, que voy a estar sumando por cada una de las composiciones que me da K menos L. Pero pues yo ya sé contar las composiciones que me dan K menos L, que es este binomial de acá. Y pues a la final simplemente me va a quedar una suma alternante de estos binomiales. Entonces, este resultado acá y este resultado acá son exactamente lo mismo. Y a partir de esto uno incluso ya puede determinar cómo es la estructura de ciclos de una involución, queda totalmente determinada. Porque entonces los ciclos de tamaño 2 van a corresponder a elementos que cuando yo los elevo al cuadrado me dan la identidad, pero que no eran puntos fijos al inicio. Entonces, al principio voy a tener esta cantidad de elementos que pueden funcionar como, como elementos de un ciclo de tamaño 2. De resto, justamente los ciclos de tamaño 1, los puntos fijos que ya encontramos. Y esto me da el número de elementos que aparecen en ciclos de tamaño 2. Entonces lo divido por un medio para encontrar justamente la cantidad de ciclos de tamaño 2. Y como el orden se respeta, pues en una involución yo solo puedo tener ciclos de tamaño 1 o 2. A partir de esto, pues extendimos un poquito el resultado, ya no solo a ciclos de tamaño 2, sino a un ciclo de tamaño L y el resto de elementos puntos fijos. Entonces, definimos como FLNK, este L va a estar fijo, como calcular el fix de un ciclo desde 1 hasta L, y desde L más 1 hasta N van a ser puntos fijos, y elevarlo a la décima potencia tensorial simétrica. Entonces, cuando uno computa cómo se ve esto, obtiene la siguiente recursión.
Entonces obtiene que para k igual a 1, simplemente es n menos l, porque no estoy alterando la permutación. Luego va a tener un 1 o un 0, dependiendo si k es múltiplo de l. Y luego va a tener una recursión que, si uno lo viera como una tabla, pues es como sumar el de la izquierda y sumar el de arriba. Entonces, esta recursión al final lo lleva a uno a pensar mucho en binomiales. Digamos que lo mismo, la idea de la prueba es usar las propiedades de los eigenvalores y ver que el polinomio tensorial, el polinomio homogéneo simétrico, pues efectivamente es simétrico. Entonces uno con eso puede mostrar los casos base y uno puede usar esta recursión que vimos en esta parte de acá para computar la recursión, para completar este paso recursivo para estos números. Y digamos que luego llegamos a un resultado más general sobre el fix de cualquier permutación. Entonces, dado una permutación, si yo conozco su vector de ciclos, el número de puntos fijos va a estar dado por esta expresión de acá, donde yo estoy sumando sobre todos los enteros no negativos, que cuando yo coja S1 más 2S2 más NSN, me van a dar igual acá. Digamos que la idea de la demostración también es muy constructiva. Lo que uno hace es, mira qué se necesita para construir un punto fijo. Para eso, pues, cada elemento tiene que aparecer la misma cantidad de veces que su imagen. Luego, si yo miro un ciclo de tamaño L, todos los elementos que aparecen en ese ciclo tienen que aparecer la misma cantidad de veces. Luego, lo que yo estoy haciendo en ese punto fijo X es meter ciclos. Entonces, considero SL el número de ciclos que aparecen en el número de veces que aparecen en X, y debo asignar cuáles ciclos voy a meter ahí. Entonces, como igual yo puedo repetir ciclos, esto también es hacer como composiciones con los ciclos. Luego, acá se va a introducir este binomial, que es el que queda cuando uno hace estrellas y barras, y eso lo hago para cada uno de los L. Entonces, esto, pues al final lo voy a multiplicar por el principio multiplicativo, y todas las opciones que yo puedo tener para escoger estos números van a ser las que me cumplan esto. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que los ciclos de tamaño 1 me aportan simplemente un elemento, los ciclos de tamaño 2 me aportan dos elementos, así sucesivamente hasta que los ciclos de tamaño n me aportan n elementos, y al final, como tengo una composición de k, pues tiene que quedar como k. Digamos que a partir de esto, pues lo subimos un poquito a ver qué pasa cuando uno no considera simplemente los puntos fijos, sino el número de ciclos de tamaño S que uno tiene. Y pues llegamos a un resultado interesante para los ciclos de tamaño N, ver cuántos ciclos de tamaño S tiene su potencia tensorial simétrica. Entonces, digamos que uno toma L mayor que 1, porque cuando L es 1, uno simplemente tiene la identidad. Y si uno en la definición reemplaza S por 1, pues lo que estamos mirando es el número de puntos fijos, que es el número que ya calculamos antes. Luego, la recursión a la que nosotros llegamos fue la siguiente, y es, si yo tengo, o sea, si voy a calcular ciclos de tamaño S para un ciclo de tamaño, para la potencia de un ciclo de tamaño L, va a estar dado por 1 si K es igual a 1 y S es igual a L, N menos L si K es igual a 1 y S es igual a 1. Digamos que estos tres son como los casos más importantes, porque muy similar a lo anterior, o no estamos modificando la permutación, o directamente no tenemos esos ciclos dentro de la estructura que tenemos. Entonces, solo hay ciclo de tamaño L, hay N menos L ciclos puntos fijos de tamaño 1, y no tenemos más ciclos de más tamaño. Y este caso recursivo, cuando k es mayor que 1 y n es igual a l, pues fue como una cuentica que terminamos ajustando ahí, que la verdad fue interesante ver cómo uno llegaba a esto. Eh, y digamos que uno tiene una recursión muy similar a la recursión que teníamos antes, que es una recursión, lo mismo que si uno la ve en una tabla, es ir a la izquierda e ir hacia arriba. La demostración de esto no lo voy a explicar porque la verdad sí es muy engorrosa, está en el paper, pero es muy larga y es muy engorrosa de explicar acá. Digamos que algo importante es el caso en el que uno hace n igual a s igual a l. Diego se dio cuenta que eso corresponde a la sexta fila de una sucesión pues, de una sucesión que aparece en la OACE, que es como una tablita.
En esa tablita que uno ve esa sucesión, la sexta fila corresponde justamente a esos números que fue una sucesión que fue estudiada en el contexto de la ley de reciprocidad de Hermite y también tratando un poquito de sumabilidad sobre conjuntos. A partir de esta recursión, pues como corolario uno puede sacar una fórmula cerrada para la función generatriz bievaluada, la cual se ve así. Estos términos pues aparecen al final justamente por la recursión que estamos induciendo y pues uno lo puede incluso especializar para los números FL que vimos anteriormente. Y digamos que más o menos eso era como lo que tenía por contarles, eso fue como el trabajo que terminamos haciendo. Como referencias, pues acá está donde leímos un poquito donde aparecen estos números. Está el paper original eh, donde define la potencia tensorial simétrica, el paper que está en preprint que ahorita tenemos, y la OIS donde encontramos justamente esa sucesión de números. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y pues si alguien tiene preguntas, adelante. Muchas gracias, Sebastián, por la exposición. Tal cual, como dijiste, pues no sé si alguien tenga preguntas, pueden alzar el micrófono y preguntarte directamente. O si no pueden, pues también por el chat lo pueden hacer. Listo. Un poco. Una duda, Sebastián. ¿Tú Sí. alguna vez viste teoría de especies? Yo he hecho más o menos como en un coloquio, pero, o sea, y en combinatoria como al final, pero nunca trabajé teoría de especies como tal. No, porque yo estoy viendo que algunas de esas construcciones tienen relación y se pueden generalizar algunas fórmulas. Te invitaría a que las revises, Eso porque estaría allí, genial. sí, sí, sí. Mm, Digamos, por ejemplo, estas recursiones se podrían ujú. generalizar con eso. Sí, y no solo eso, lo que uno hace, por ejemplo, en la especie de conjuntos de tamaño K, uno construye o permite repeticiones en conjuntos y crea estructuras sobre multiconjuntos que puedes dividir así como lo estás haciendo acá. Entonces, podrías hacer generalizaciones. Te invitaría a revisar Ok, porque sí, sí, para revisarlo. Sería genial, en especial por la acción que esto induce sí, sobre sí, las sí, composiciones. sí, 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 está chévere, está muy chévere. Gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta para Sebastián. Pues mientras tanto, yo tengo es una pregunta más de curiosidad pequeña que me Sí, dio. ¿Puedes volver cuando hiciste el producto tensorial de las dos matrices de permutación que tenías a la 2? eh, Más atrás, más ¿es atrás. esta? Ahí, esa. Eh, Veo que están como separadas por bloques y, o sea, como que el primer bloquecito es como la original que tienes Sí. y la segunda resulta ser la transpuesta. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos, o sea, ese tensor varias veces, cómo se van comportando los otros bloques? ¿O siempre es por bloques? Esa es como mi pregunta. Depende mucho de la permutación. Eso nos pasó, digamos, nosotros lo que hacíamos era con Sage empezamos a computar estas matrices para ver que, digamos, no solo o sea, no solo lo ves en la matriz, sino que también lo puedes ver en la permutación resultante. Acá está metida la misma permutación sigma. Digamos que, claro, esos patrones aparecían al principio, pero ya como que uno no los va viendo a medida que, o pues nosotros no vemos un patrón tan claro como para ponerlo o generalizarlo ahí. Es tan interesante ver si, por ejemplo, va apareciendo la matriz y las potencias de la permutación y las potencias de la permutación, o si de pronto aparece algo más, pero, o sea, nosotros no lo vimos, pero sí, o sea, sí notamos que habían muchas que seguían un patrón similar, como que se metía la permutación varias veces dentro de la potencia tensorial simétrica. Súper, súper. Además, y es que además, digamos, computar esto, o sea, como uno está trabajando acá con un multinomial en esta cuenta acá, es muy pesado computacionalmente computar esto. Entonces uno tampoco puede hacer ejemplos tan grandes
sin que el computador ya empiece a sufrir. Ok, ok, vale. Pero sí, o sea, sí es un patrón muy interesante que uno puede ver ahí. Sí, sí, porque sí, sí da curiosidad como que haya aparecido. Entonces me da como, ¿será solo ese ejemplo en específico o ocurre como más cositas de ese estilo? O sea, sí era común, pero no, nunca llegamos como a sacar un patrón que uno pudiera aplicar en general. Pero sí era un fenómeno muy común. Mm, ok. Listo, no sé si alguien más tenga otra pregunta para Sebastián. Creo que no por el momento. Eh, la verdad es que nos queda algo de tiempo. Eh, no sé si te parezca bien otra preguntita muy cortica, No, adelante, aprovechando claro. esto. Todas las que sean. Listo, dale. Em, o sea, uno le puede asociar a estas matrices como un grafo, que es como el asociado, ¿cierto? Claro. Em, ¿Cómo se ve hacer estas potencias tensoriales dentro de esos grafos? O sea, cuando tienes Digamos el que original, ¿qué es lo que ocurre? O si se ha estudiado o no. sí, déjame busco el paper original. Em, igual lo que llega a pasar es interesante porque o sea, aparece, por ejemplo, el fenómeno, este fenómeno este es el paper original, por si, no, mentiras, este no es, leal que no era. Eh, Symmetric Tensor Power of Graphs. Este es el paper original, por si a alguien le interesa, está en el archive. Cuando ellos empiezan a computar acá lo que pasa con los grafos, una de las cosas que, por ejemplo, termina pasando es que el grafo aparece dentro de sí mismo, en su potencia tensorial simétrica. Y algo que va a empezar a pasar es que o sea, digamos, uno empieza con el grafo sin pesos, ¿no? Con pesos uno solo cuando hay una arista y cero cuando no. Luego van a aparecer pesos que no necesariamente son enteros, como pasa en este ejemplo acá. Entonces lo que va a pasar con la potencia tensorial es que, o sea, va a aparecer la permutación por dentro, pero pues más allá de uno decir eso, no sé qué tanta estructura uno le puede dar, o no vimos qué tanta estructura uno más le puede dar desde el punto de vista de grafos. Ok, ok, súper, súper. Em, pues bueno, creo que si nadie más tiene alguna pregunta, no me queda más que agradecerte, Sebastián, por traernos este tema acá a todos nosotros. En verdad está muy chévere. No sé si por interno nos puedas dejar como algún correo o algo donde se puedan contactar contigo en caso que quieran pues como investigar o hacerte preguntas al respecto. Sí, o lo pondría en el chat de pronto. Sí, sí, podría ser en el Listo. chat para los interesados. Eh, Y nada, agradecer también al grupo RIMAT por este espacio y pues por toda la preparación que ustedes también hacen por esto. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.